Estamos conversando sobre la sequía y el impacto que esto está teniendo a nivel mundial por un lado y por el otro lado a nivel de El Salvador, en la medida también que estamos padeciendo este fenómeno. Nos quedamos ahí al final del bloque anterior viendo el tema de precios y decíamos que ya hay algunos precios que están sufriendo impacto en el país. Ya hemos visto ciertos incrementos en el precio del maíz, por lo menos en la zona oriental y algo en el resto del país, en la harina de trigo también, que ahí hay una distorsión que ha ocurrido todo este año, pero ya se ha visto un incremento significativo también. ¿Qué es lo que podemos prever de que va a ocurrir en el resto del año? Además, el maíz amarillo, ¿verdad?, que es tan importante para alimentar a todo el ganado, aves y demás. Exacto. Vamos a tener otra vez una confluencia de varios impactos de precio. Primero, tal vez hablamos de los productos de origen animal, ya que, por ejemplo, un pollo, el 70% de su costo de producción es alimentación. Y de esa alimentación, el 75% es maíz y soya. Entonces, cuando esos están subiendo 50%, definitivamente hay una presión fuerte en términos de los costos de producción que se va a tener que pasar a los consumidores. Una empresa puede aguantar un poquito de aumento de precios, de costos, pero no tanto. Entonces, es de esperar un incremento de precios en los productos avícolas, en algunos cárnicos también, y posiblemente en lácteos, pero más que todo en cárnicos. Luego tenemos la situación del trigo que mencionó, de un incremento de llegando a su nivel de la crisis 2007-2008. Eso luego se va a trasladar a la harina de trigo, aunque todavía, igual que en el caso de los concentrados para animales, estos son cambios que han sucedido en los últimos mes y medio, entonces todavía no nos llega ese costo al país, pero pronto nos va a llegar. Muchas empresas ya tenían compras adelantadas, entonces ellos pueden tener un poco más de tiempo para poder ajustarse a esos mayores costos, pero dentro de pocos meses sí vamos a ver también la presión en el mercado nacional, incluyendo en la harina de trigo, que un alto porcentaje del costo de la harina y del pan también es el trigo mismo. Y finalmente tenemos la situación de los granos básicos. Ya Oscar habló un poco del maíz blanco. Ya estamos viendo algunas alzas de precio. Hace 2 semanas, 3 semanas, el precio del maíz blanco en el mercado mayorista andaba por $17, ya anda 20, un poco más de 20, dependiendo de la plaza. Es un poco viendo la expectativa. No es que hay menos grano actualmente, pero viendo que posiblemente va a haber menos cuando sale la cosecha. Entonces es de esperar que ese precio se va a mantener alto y posiblemente se va a mover un poco más para arriba, porque incluso tenemos una situación de que El Salvador importa generalmente maíz blanco de Estados Unidos también, especialmente para el uso industrial. Entonces eso también va a sufrir un incremento en su costo y eso también se va a transmitir al mercado nacional. Luego tenemos la situación de frijol, que todavía es más incierto porque ni se ha sembrado todavía el frijol en el país, pero sí tenemos una expectativa en términos de lluvia. Ya algunas áreas de frijol, la siembra se va a hacer, yo creo que va a ser algo tarde la siembra, por la distribución de los paquetes que empieza hasta como el 20 de agosto, los paquetes de frijol. Y luego también porque en algunas áreas se está esperando, en Occidente más que todo, que hay suficiente humedad para sembrar el frijol en las áreas más críticas. Pero las lluvias van a empezar a terminarse un poco más temprano este año. El MARN ya ha señalado que en la primera quincena de octubre finalizarán las lluvias en Occidente y el centro, en la parte central del país, y en la segunda quincena en Oriente. Entonces, me gustaría ver qué dice Oscar sobre eso, porque él sabe más. Si eso podría impactar también la productividad por no tener un suficiente tiempo con lluvia
para esos cultivos de frijol, y además tenemos la situación de que las áreas mayores productoras de frijol en Honduras y Nicaragua también están en esas zonas que vemos en el mapa de Centroamérica de lluvias abajo de los normales. Exactamente. Y creo que si no estuviéramos en este contexto de la sequía, el precio resulta ser el mejor incentivo de los productores para sembrar y para sembrar con una mejor expectativa pues el próximo año. Sin embargo, viniéndonos a este contexto y en adición a lo que decía Amy, totalmente de acuerdo con Amy, la primera plaza que registró alzas en precios fue San Miguel, obviamente porque la sequía estuvo más focalizada en San Miguel. Sin embargo, con estos anuncios que hace el Ministerio del Ambiente, el caso del frijol, que requiere de humedad, también eventualmente podría verse afectado, pero también trasciende a las siembras de sorgo, que es uno de los mejores sustitutos en el caso del uso industrial del maíz amarillo localmente. Sí. El sorgo se siembra en el último trimestre del año para estarse cosechando entre diciembre, enero y hasta febrero del próximo año. Entonces, los precios están reaccionando. Y ojo, hay que ver una cosa también, hay que leer los mercados internacionales y hay que leer también los inventarios. Estados Unidos, lo que sucede en Estados Unidos está completamente fuera del alcance de cualquier gobierno en el mundo, porque hay reacciones en todas partes del mundo cuando Estados Unidos tiene amenazas en su cosecha. Y un indicador importante en Estados Unidos es conocer los inventarios, cómo están a diciembre del 2012, cómo están a diciembre del 2013, porque en definitiva, si bien es cierto, importamos más maíz amarillo, pero tiene un impacto y una reacción en el maíz blanco que forma parte de la canasta básica alimentaria del área rural y del área urbana. Pero también quiero hacer un comentario sobre esto. La otra vez estuve revisando algunas cifras de la Digestic y nos dimos cuenta que hace 20 años la canasta básica rural y la urbana no son actualizadas. Es decir, ¿y de qué forma nosotros podemos planificar un mejor futuro, un mejor desarrollo del país cuando no contamos con cifras actualizadas? Sí. Yo creo que hay que ponerle atención a este tipo de casos porque nos puede permitir, la diferencia de los países desarrollados es que cuentan con, por ejemplo, Estados Unidos ahora hay mucha información del Centro de Información de Sequías, que es un monitoreo constante, pero también hay información de cómo van a estar los comportamientos a futuro, por lo menos. Hay que darle a los agricultores en El Salvador la oportunidad que tengan ventanas de producción, ventanas de conocimiento para que tomen mejor sus decisiones. Otro dato que quiero sumar es que, según el Banco de Fomento, han sido colocados más de 30 millones de dólares en créditos agrícolas destinados al sector de granos básicos. Eso es importante, pero creo que tenemos un desafío todavía más grande. Y el desafío más grande es cómo poder producir, por lo menos para ser autosuficientes en el país, que aún tenemos un espacio que no hemos podido lograr llegar a ser autosuficientes, por lo menos en granos básicos. Algo que me pareció interesante leer hace poco en una revista norteamericana es el hecho de que en Estados Unidos está muy ampliado el mercado de seguros para la agricultura, de tal manera que protege, digamos, hasta cierta medida a los agricultores contra estos impactos inesperados. Algo que, según comentaba con un amigo muy versado en seguros acá en el país, no está establecido, y lo cual debería de impulsarse porque definitivamente estos productores en una época como esta están sujetos a estas crisis y muy poca protección. Tienen los créditos que tú mencionabas, y que van a tener que pagarlos, ¿no? Sí. Pero no tienen la producción. Pero los créditos del BFA sí cuentan con un tipo de seguro que los protege en ese sentido. Aunque en términos porcentuales del número de productores que todavía cuentan con créditos del BFA es relativamente reducido, aunque va creciendo año con año. Pero me gustaría volver a retomar algo que mencionaste, Oscar, de la autosuficiencia, ¿verdad? De poder producir lo que consumimos. Yo creo que también tenemos que tener cuidado con cuál es el objetivo más importante, ¿verdad? Porque si lo vemos a nivel macro, tiene cierto beneficio no depender del mercado internacional cuando tiene tantos vaivenes, aunque siempre tenemos la misma transmisión de precios a nuestro mercado interno. Aunque produzcamos más,
no significa que vamos a tener menores precios por ese hecho, ¿verdad? Pero aún así, ¿qué queremos para los mismos productores? Tenemos que ver la realidad de ellos. Un productor de granos básicos en una manzana o 2 manzanas, podemos ayudarle a mejorar su productividad en 50, 100%, pero aún así, él no va a salir de la pobreza con solamente granos básicos. También tenemos que seguir impulsando la diversificación para que ellos tengan una mejor generación de ingresos, además de tal vez todavía mantener cierta parcela de granos básicos más productivos, especialmente para su subsistencia. De acuerdo. Ahora, el problema es que en la medida que los precios internacionales están altos, entonces en años anteriores ha habido precios altos en El Salvador, pero se puede importar porque ha habido sobreabundancia en el resto del mundo. El problema es cuando los demás países cierran sus exportaciones, los precios están muy altos, nosotros tenemos una escasez relativa y entonces no podemos importar a precios baratos, ¿vale? Estamos ante ese escenario. Sí, es ahí cuando aquella frase que dice que la comida más cara es simplemente la que no se tiene, porque tenés que salir a comprar y realmente tenés que salir a comprar a los precios que te vendan a nivel internacional. Y lo vivimos con el caso del frijol el año pasado, que lo compramos a precios altísimos, muy por encima de lo histórico. Sí creemos de que la base productiva del país tiene la oportunidad de enfrentar estos desafíos, siempre y cuando hayan políticas dirigidas hacia incrementar los créditos, que lo que ahí me decía es cierto, todavía no superamos el 15% de la base productiva que recibe esos pequeños créditos, entonces ahí hay un espacio para seguir creciendo. Hay 3 factores que dominan el tema productivo, ¿de acuerdo? El tema genético, es decir, la buena semilla, el tema de manejo y el tema del clima. Por lo tanto, en el tema del clima también se nos avecina y estamos viviendo nuevos desafíos. Por eso yo insisto en darle a la base productiva la oportunidad de que pueda desarrollarse y enfrentar estos desafíos. Y ahí quisiera agregar que nos falta también, digamos, a nivel de país y en específico una iniciativa del gobierno de poder ayudar a todos estos pequeños agricultores, no solo con la tecnología, sino además con aquellos insumos que les permitan ser más productivos, como el caso de energía eléctrica. Nosotros vemos desde el lado de distribución con tristeza, primero, que en los últimos años se ha reducido la cantidad de fondos que se ha dedicado a electrificación rural, de tal manera que muy pocos agricultores en la zona donde necesitan tener disponibilidad de energía para riego, para almacenamiento o de sus productos, para poder trabajar más horas al día con alguna iluminación, no les está llegando la facilidad de electrificación rural. Y lo otro que también creo que es importante y no lo tenemos en el país es que deberían de haber planes conjuntos de decir, le llevo la electricidad, le llevo la capacitación para hacerlo más productivo en sus pequeñas plantaciones y le llevo también la manera de poder llevarle agua, ya sea con pozos o riego, y de tal manera un paquete, digamos, mucho más integrado que le dé más beneficios. Porque lo que vemos con tristeza cuando en los pocos proyectos de electrificación rural que se hacen es que la gente, claro, han pasado años en la oscuridad y su primera reacción es consumir. ¿no? Sí. Poner la televisión, poner la refrigeradora, etcétera, que está bien, ¿no? Pero no es suficiente y creo que en las condiciones del país necesitamos que esta gente utilice más la electricidad para dedicarse a sus cultivos o para otras actividades productivas. Y en FUSAIDES hemos hecho estudios en las áreas rurales y se demuestra que en la manera que las familias tengan mayor acceso a esos servicios básicos y también a mejores calles, sus niveles de pobreza disminuyen y son mucho más susceptibles también a las fluctuaciones que pueden existir en los ingresos. Definitivamente tiene un aporte importante y cuando hablamos de la agricultura, es como dijo Oscar, es esencial expandir las áreas con riego que tenemos en el país. Sí. No necesariamente para granos básicos, pero en algunas partes sí, y especialmente para el arroz. Pero definitivamente cuando hablamos de frutas y hortalizas, es una condición necesaria para poder expandir, primero para cubrir las necesidades internas, ya que importamos mucho de esos productos, y luego buscar oportunidades para la exportación. Si me permites agregar algo en ese punto muy rápidamente.
solo de fruta registramos una importación por encima de los 50 millones de dólares por año. Es decir, tenemos cifras ahí, récord de importación. Ahora, en el tema de riego, no cambiamos desde hace años que los sistemas de riego que tenemos, públicos y privados, no superan las 15, 16 mil manzanas bajo riego. Y eso representa menos del 5% del potencial del riego que tiene el país. 3%. Así es. 3%. Así es. Cuando nosotros comparamos eso, por ejemplo, con países que el crecimiento en el sector agropecuario está por encima del 10%, como el caso de Perú y el caso de Chile, la diferencia es tecnología, paquetes tecnológicos, como tú lo decías, Roberto, pero también un riego permanente que le permite al agricultor pues, ser competitivo, producir para mercado local y producir para sus exportaciones. El próximo bloque, platiquemos entonces de las estrategias de corto plazo y de largo plazo, porque algunas cosas las podemos lograr a largo plazo si tenemos una estrategia bien definida y la seguimos, ¿verdad? Independientemente del gobierno que esté de turno. Y por el otro lado, ¿qué hacemos en esta crisis? Pues, porque hay que enfrentarlo y el tema de la pobreza es bien importante, ¿verdad? En un momento estamos de nuevo con 361 grados.